tecnológicos. Vamos a hablar en los próximos minutos de este Horizonte Europa que acaba de ser aprobado en el Parlamento Europeo y lo vamos a hacer con Susana Solís, que es eurodiputada de Ciudadanos, miembro del Comité Especial para la Inteligencia Artificial en la Era Digital. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, dábamos esas cifras de la diferencia entre la inversión en Europa y en Estados Unidos o Japón. ¿Con este programa Horizonte Europa se podrá recortar esa brecha? Bueno, eso es lo que pretendemos, porque Europa tiene claro que hay que apostar por la innovación y por la investigación si queremos ponernos a la cabeza. Y por eso el Parlamento ha insistido tanto en que necesitamos un incremento en este programa, 95.000 millones de euros, y creemos que se sientan las bases para que Europa lidere. Por supuesto, esto no es suficiente, ¿no? Y necesitamos también utilizar los planes de recuperación y otros programas importantísimos que hay en Europa para ponernos a la altura de lo que invierte Estados Unidos. En su intervención en el Pleno hablaba usted de otra brecha, la que hay en el interior de la propia Unión Europea. No es lo mismo la inversión en países como Alemania o España con la que se puede realizar en Bulgaria o Rumanía. ¿Cómo se lucha contra esa realidad? Sí, esa es una de las mayores preocupaciones que yo creo que los fondos europeos y el programa Horizonte Europa tiene que atajar, ¿no? La desigualdad que se da entre Estados miembros, pues como decías tú, entre Alemania, Finlandia, los Países Bajos y entre y España, ¿no? Que se está quedando ya a la cola. Fíjate, solo te doy un dato: lo que invertimos en I+D en España es un 1,25% frente al 3% que nos está pidiendo Europa. Por lo tanto, tenemos que romper esa brecha, y a lo que también me preocupa mucho es la brecha que también se da dentro del Estado miembro, ¿no? Y si nos fijamos en España, también hay una gran desigualdad entre las comunidades autónomas. Por lo tanto, mi mensaje es que aprovechemos este programa Horizonte Europa, porque España es uno de los países que más se beneficia de este programa, sabe utilizar muy bien estos fondos, pero que también utilicemos los fondos del plan de recuperación para romper esa brecha y que realmente nos pongamos, pues que todos los países de Europa estén a la misma altura. En el Pleno también se pedía un mayor control por parte de la Unión Europea sobre hacia dónde va esa financiación europea, porque es una realidad que las vacunas, por ejemplo, las vacunas contra el COVID se han conseguido gracias gran parte a la financiación europea, pero luego los beneficios son para las grandes empresas. ¿Y eso cómo se lucha contra eso? Bueno, yo creo que tenemos muy claro en Europa hacia dónde tenemos que ir, porque cuáles son nuestros retos. Primero tenemos que apoyar a los investigadores, ¿no? A la ciencia. Y por eso este programa financia pues el Consejo Europeo de Investigación, que es como de ahí salen los premios Nobel europeos. Por lo tanto, tenemos que seguir apoyando esa investigación básica que luego puede desarrollar vacunas. Pero también es muy importante desarrollar nuestra competitividad industrial. Yo creo que es la gran asignatura pendiente que tiene Europa, que la investigación llegue a las empresas, y en eso tenemos que hacer mucho más hincapié. Y luego también nuestro gran reto es cómo hacer que Europa esté a la vanguardia en innovación, ¿no? Que haya más startups, que haya más unicornios en Europa, que financiemos a las empresas disruptivas y que no se tengan que ir a Estados Unidos. Y yo creo que esos son los tres grandes retos para que luego pues tengamos empresas preparadas y realmente que podamos desarrollar vacunas, o ante retos futuros Europa no dependa de terceros países. Y en su intervención en el Pleno también hablaba de otro punto, de reducir el exceso de burocracia. Y ya sabemos que a veces las cosas son complicadas en este aspecto en la Unión Europea, pero ¿es mayor el papeleo que tenemos que hacer en Europa que, por ejemplo, en Estados Unidos? Sí, es mucho mayor, y yo, fíjate, también lo hablo por España, ¿no? Porque creo que España tenemos una gran oportunidad ahora, y me preocupa mucho la precariedad de los investigadores, pero también todas las trabas administrativas con las que se encuentran. Entonces, no solo a nivel europeo, a nivel español tenemos que hacer un esfuerzo enorme para eliminar trabas, y porque la diferencia, como apuntaba antes, es muy grande con Estados Unidos. O sea, no solo en el acceso a la financiación, sino luego pues a la hora de poder innovar, de desarrollar productos y de eliminar las trabas administrativas cuando están investigando. Y me preocupa especialmente en este punto la situación de España, ¿no? Tenemos que ponérselo fácil a los científicos para que estén centrados en el desarrollo, en la investigación, y no en todo el papeleo al que se ven sometidos. Y en ese sentido creo que es importantísimo que en España se aborde
pues una nueva ley de la ciencia que ataje todos estos problemas. Nos habla de ponérselo fácil a los científicos en ese primer pilar del que hablábamos, en los que están basados este programa Horizonte Europa. Las ayudas se van a otorgar directamente a los investigadores y no a los centros universitarios. Bruselas lo que quiere es precisamente priorizar al científico para que pueda escoger a su propio equipo, ¿no? Exactamente. Por eso decía antes que estamos creando casi como una fábrica de premios Nobel, porque de este programa han salido ya grandes investigadores, han salido premios Nobel. Y lo que se quiere premiar es el talento investigador y que sea el propio investigador el que pueda escoger luego su equipo y financiar todo el proyecto, ¿no? El investigador y al equipo que él elija, que puede ser un equipo interdisciplinar o internacional. Y luego también hay que favorecer mucho la movilidad y el intercambio, ¿no?, entre investigadores. Yo creo que este programa, las becas Marie Curie son importantísimas para favorecer ese intercambio que al final se enriquecen y es cuando realmente pueden investigar. Este programa Horizonte Europa se ha propuesto 5 grandes retos, que son acelerar la transición hacia la Europa verde, curar el cáncer, crear 100 ciudades climáticamente neutras en 2030, regenerar mares y océanos y que el 75% de los suelos europeos sean saludables. No sé si son retos utópicos o factibles y cuál sería en todo caso el más cercano de conseguir, en su opinión. Todos son retos importantísimos y todos tienen que dedicar gran cantidad de esfuerzos. Claro, por ejemplo, cuando hablamos del cáncer, ¿no?, pongamos todos nuestros medios a disposición de la ciencia y de los investigadores para curar el cáncer. Es un reto importantísimo y lo importante cuando estamos marcando estas misiones, que es lo que llamamos ahora en Europa misiones, es que se están poniendo objetivos medibles, cuantificables, donde se puedan trabajar, ¿no? Y entonces me parece muy bonita el acercamiento que tenemos ahora, es decir, bueno, queremos reducir o rebajar la mortalidad del cáncer en un porcentaje, le estamos poniendo números y le estamos poniendo fechas a todas estas retos, como tú decías, y eso es lo importante, ¿no?, que toda la investigación de todos los países europeos vayan destinados a atajar pues estos grandes retos. Pero, por ejemplo, en este sentido le queríamos preguntar, porque hablábamos antes de las farmacéuticas o quizás también las grandes tecnológicas, sus objetivos son precisamente obtener beneficios y a corto plazo. Pero hay enfermedades, como el cáncer del que acabamos de hablar, necesitan investigación a mucho más largo plazo y luego también se está investigando más a nivel de primer mundo y tan solo se está investigando, por ejemplo, el 10% sobre enfermedades de países en desarrollo. ¿Cómo se consigue revertir esa tendencia? En Europa estamos trabajando en una estrategia farmacéutica para regular un poco todo lo que es el mercado farmacéutico, ¿no? Pero es importantísimo avanzar en enfermedades como el cáncer y avanzar también en enfermedades raras. Eso tiene un coste enorme, pero es un coste que es necesario para nuestro desarrollo y para nuestro crecimiento futuro. Entonces, es verdad que el esfuerzo que hacen las farmacéuticas al desarrollar un medicamento o una vacuna es enorme, pero al final eso revierte en nuestra sociedad. Yo creo que lo que tenemos que hacer en Europa es que haya incentivos para que se investigue en Europa, para que se desarrolle en Europa y para que luego también se produzca en Europa. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, que no tuviésemos capacidad de producción de la vacuna en España, que no tuviésemos que la vacuna se haya desarrollado también en otros países y por lo tanto tenemos que crear los incentivos necesarios para que se desarrolle en Europa y que realmente luego pues puedan servir para paliar una enfermedad. Una última cuestión, si nos permite, Susana Solís, que no tiene que ver con lo que estamos hablando, sino con la política. La situación que vive Ciudadanos y que se acaba de reflejar en los resultados de Madrid, ¿afecta en alguna medida, si lo hace, al trabajo de los europarlamentarios del partido en Bruselas? Pues no, porque aquí estamos representando y defendiendo los intereses de nuestro país, de España, y yo creo que en eso cambia mucho con la política nacional, pues lo puedes ver con cualquier programa, con cualquier legislación. Todos los parlamentarios españoles estamos muy unidos defendiendo cuál es la posición española
y tenemos muy claro cuáles son nuestras prioridades, ¿no? En ese sentido, yo creo que aquí tenemos mucha más libertad, no dependemos tanto no estamos en el foco mediático, porque estamos más centrados en los retos que tenemos por delante. Y yo estoy muy contenta de poder trabajar con todos los eurodiputados, por lo menos en las comisiones en las que yo trabajo, y trabajamos juntos, y puedes preguntar a cualquier eurodiputado que esa es la situación que tendría que ser la que se ve en España, ¿no? Al final, trabajar juntos por un proyecto común. Y esto se hace en Europa sin ninguna duda y con muy buenos resultados, ¿no? Los tres grandes partidos, los tres grandes grupos políticos llegamos siempre a acuerdos, el Grupo Popular Europeo, el Grupo de los Socialdemócratas y el Grupo Liberal. Y es más, en Europa no sale nada adelante si no es con el consenso de los tres grandes grupos. Así que creo que tenemos mucho que aprender a nivel nacional. Susana Solís, eurodiputada de Ciudadanos, muchísimas gracias por haber contestado nuestras preguntas. Gracias a vosotros.